Hemos invitado, amigos y amigas, a Bernardo Pacheco. Él es parte del colectivo Voces Católicas, una asociación, un grupo de personas que se dedican justamente desde su rol, desde el hecho de ser laicos, a promover la palabra de la Iglesia Católica. Bernardo, bienvenido, gracias por estar en la revista Bolivia. No, gracias a ustedes por la invitación, gustosos de compartir hoy. Has escuchado la nota, los comentarios. Primero, ¿qué opina Voces Católicas en torno a la ley de identidad de género? Bueno, lo primero que hay que decir es, como católicos, como iglesia, no podemos ni debemos estar en contra de políticas públicas que favorezcan la no discriminación de las personas, ¿no? De cualquier agrupación de personas. Leía tu revista hace un rato, me la entregaron en la antesala y me encantaba el titular porque decía: Ley de identidad de género facilitará el trabajo para la gente del colectivo LGTBI. Y eso me parece que es algo excelente, porque si uno se pone a analizar y uno se pone a ver, esta gente del colectivo de repente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De repente se encuentra en un riesgo, y es que en muchos países, incluso aquí en Bolivia, la gente que es transexual, por ejemplo, cae mucho en el riesgo de dedicarse a la prostitución, por ejemplo, ¿no? Y esto porque no se les abre los espacios adecuados para que ellos puedan desarrollarse en sociedad, ¿no? Sin embargo, existen algunos temas también que, bueno, pues generan un poco de ruido, generan un poco de disonancia. El hecho de decir que, bueno, como decía la nota, tal vez no ha habido diálogo, tal vez no ha habido algunos elementos que se han podido discutir, que algunos elementos que se hayan podido aclarar de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, existe este tema, existe estas cosas que habría que analizar, existe estos elementos que habría que verse en sociedad, y la Iglesia, al sentirse parte de la sociedad, evidentemente emite su preocupación por estos temas, ¿no? Por hacer algo que vaya en favor de las personas, por hacer algo que construya, por hacer algo que pueda hacer que veamos con claridad los temas, ¿no? O sea, se decía, por ejemplo, teníamos un doctor, un psicólogo que emitía su opinión sobre el tema, y la Iglesia es una institución que quiere escuchar a todos, ¿no? Es una iglesia que como institución escucha la voz de la ciencia, escucha la voz de los colectivos, escucha la voz sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Y lo que hay que decir es que es verdad que, por ejemplo, la ciencia el día de hoy no se ha pronunciado de una manera unívoca y de una manera definitiva sobre este tema, ¿no? O sea, nosotros como iglesia también estamos pudiendo esperar esos elementos para poder incluso aportar más luz al debate, ¿no? A poder aumentar mayores elementos, pero lo que deberíamos fijarnos hoy definitivamente es, existen muchas políticas públicas, existen muchas leyes, existe por ejemplo una ley que va en contra de la violencia contra las mujeres, que es muy positiva, es muy buena. O sea, como sociedad tenemos que contribuir a que la dignidad del hombre sea engrandecida, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que empezar a mirar el día de hoy es decir, ¿qué podemos hacer más allá de la ley? ¿Qué pasa de cómo construimos nuestra sociedad para construir una sociedad que sea menos discriminadora, por ejemplo, ¿no? Que apunte a eso, a que la dignidad del ser humano sea verdaderamente respetada? Ponemos el titular, y podemos decir, esta ley va a ayudar a los transgéneros, al colectivo LGTBI, a poder conseguir más fuentes de trabajo, a poder sentirse en una sociedad que los acoge de mejor manera, pero no sé si nos ponemos a pensar si es que eso va a pasar solamente con la ley, o cómo deberían ser las actitudes que deberíamos nosotros modificar para poder acoger mejor a las personas, ¿no? Porque la iglesia lo que busca es eso, es servir, es estar cerca de esas personas, estar cerca de los vulnerables, poder hacer un trabajo pastoral con ellos, poder hacer que tengamos mejores sociedades, y eso es escuchando a todos, escuchando al colectivo, escuchando a la ciencia, escuchando la misma la voz de nuestros pastores, de nuestras autoridades, ¿no? Yo pienso que lo que debemos pensar, el marco en el que debemos actuar es ese. Mira, he estado revisando las publicaciones y veo en la institución que representas una amplitud a esta idea, porque te recuerdo que hace poco hubieron marchas de protesta en Santa Cruz en contra de la ley. Claro. O sea, tú vienes, y Bernardo, y me parece muy bien que veas desde una perspectiva más amplia. Nosotros hemos invitado también a una institución que es parte
de transexuales que tenían que estar acá, del colectivo GLTB. Estamos todavía esperándolos, habían confirmado su presencia porque queríamos tener las dos versiones. Excelente. Pero te digo esta reflexión porque lo que más llama la atención seguramente, y la gente que nos está mirando y nos está escuchando, es ¿por qué la Iglesia Católica se opone a esta ley? O sea, ¿cuál es si se quiere, el concepto? Me queda claro que la Iglesia Católica como tal rechace, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Ha habido el reproche a la ley como tal. Yo te noto desde una perspectiva mucho más amplia, lo quiero subrayar. Pero ¿por qué tú crees que existan todavía voces, no sé si es el término adecuado, ortodoxas en la Iglesia Católica, que no permitan, por ejemplo, y que reclamen este tipo de hechos? Hay que ser bien claro, ¿no? O sea, hay que ver las cosas por partes. El hecho de que, por ejemplo, haya una ley que, como en muchas ocasiones, de hecho hemos participado en muchos debates, hemos incluso estado con Tamara compartiendo debates, intercambiando ideas. ¿Quién es Tamara? Tamara es la persona que veíamos en el video, esta persona que es transexual, que es una de las que ha promovido, la han elegido a secretaria adjunta, ¿no?, de la Defensoría del Pueblo. O sea, hemos estado con ella, hemos estado compartiendo, se han escuchado muchas voces, y decían ellos, ¿no? O sea, ellos agarran y dicen, no, pero esta ley no habla de matrimonio, esta ley no habla de estas cosas, y nosotros creemos que tampoco podemos afrontar el debate con desconfianza, ¿no? Pero sí se ve un riesgo, ¿no? Sí se ve, yo diría dos riesgos muy puntuales en la ¿Cuáles ley, son los ¿no? riesgos? Un riesgo es que, por ejemplo, cuando se habla de las definiciones en la parte introductoria de la ley, entonces ahí se habla de género, se habla de sexualidad, se habla de muchas definiciones que probablemente, como decimos, habrá que esperar a que la ciencia pueda definirlas y ponerles un marco que sea el marco definitivo, ¿no es cierto? Es un marco que sea el que nos diga definitivamente cómo se debe tomar este asunto. ¿Okay? Entonces, no podemos abrirnos a un completo relativismo para pensar que la sexualidad de una persona puede ser cualquier cosa, o puede ser un todo, o puede ser lo que se nos ocurra, o asexuar a las personas, porque esa es una parte integral del ser humano. O sea, los seres humanos somos todo. Tampoco somos solo sexualidad, ¿no es cierto? Somos cultura, somos política, somos sentimientos, somos afectividad. El ser humano es un todo. Entonces, ese es uno de los riesgos que se ve, digamos, de como país en esta ley podemos afrontar el tema de la sexualidad de las personas, uno, cómo lo entendemos. Y dos, es que en el momento en que la ley señala que, por ejemplo, una persona puede adquirir todos los derechos de la persona que tiene ese género, se considera que eso puede ser un riesgo para el ejercicio de derechos colectivos, ¿no? O sea, un derecho individual es el hecho de que evidentemente yo transexual, cuando voy a un hospital, merezco ser atendido por el género con el que me identifico, ¿no? Y no ser discriminado por eso. Entonces eso es bueno. Pero en el momento en el que hablamos, por ejemplo, de matrimonio, existe un riesgo, ¿no? Existe un riesgo de cómo como sociedad empezamos a comprender nuestras relaciones.